El apuntamiento de una distribución muestral tiene que ver con la pendiente que presenta su polígono de frecuencia. El coeficiente de apuntamiento o kurtosis muestral, que se representa por G sub 2, se calcula como la suma del producto de las desviaciones de los valores a la media elevadas a la cuarta por la frecuencia absoluta dividido por el tamaño de la muestra y a su vez dividido todo por la desviación típica a la cuarta. Al final al cociente se le resta 3. Como la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la muestra era la frecuencia relativa, también puede calcularse como la suma del producto de las desviaciones de los valores a la media elevadas a la cuarta por la frecuencia relativa y dividido todo por la desviación típica a la cuarta, y de nuevo se le resta al cociente 3. Como puede verse, la fórmula es muy parecida a la del coeficiente de asimetría, pero tomando las potencias a la cuarta en lugar de las potencias al cubo, y restándole al cociente 3. Al igual que para el coeficiente de asimetría, como las desviaciones elevadas a la cuarta tienen las unidades de la variable a la cuarta y la desviación típica elevada a la cuarta también tiene las unidades de la variable a la cuarta, al realizar el cociente las unidades se cancelan y por tanto el coeficiente de apuntamiento es también una medida adimensional que mide el grado de apuntamiento de la distribución muestral. El apuntamiento suele medirse en comparación con el apuntamiento de referencia, que es el de la distribución normal. La distribución normal se verá más adelante en el curso, pero baste decir que es la distribución más común que se presenta en la naturaleza y por tanto está justificada tomarla como referencia y comparar el apuntamiento de cualquier otra distribución con el de la distribución normal, que siempre vale 0. Por tanto, cuando el coeficiente de apuntamiento vale 0, indica que la distribución tiene un apuntamiento idéntico o similar al de la normal y se dice que la distribución es mesocúrtica. Cuando el coeficiente de apuntamiento es negativo, indica que la distribución tiene un apuntamiento inferior al de una distribución normal y se dice que la distribución es platicúrtica. Mientras que cuando el coeficiente de apuntamiento es positivo, ello indica que la distribución presenta un apuntamiento mayor que el de una distribución normal y se dice que la distribución es leptocúrtica. En este gráfico tenemos un histograma que tiene un coeficiente de apuntamiento 0 y sobre él se ha dibujado una curva que se conoce como campana de Gauss y que representa el apuntamiento de una distribución normal. Como puede observarse, la altura de las barras coincide justamente con la curva de la campana de Gauss, de manera que el histograma presenta una distribución normal y se dice que es mesocúrtica. Ahora tenemos un histograma cuyo coeficiente de apuntamiento es negativo. Y como puede observarse, en este caso, la altura de las barras quedan por debajo de la campana de Gauss, sobre todo en el centro de la distribución. De manera que se dice que esta distribución tiene un apuntamiento menor que la distribución normal y se dice que es platicúrtica. En este otro caso, tenemos un histograma cuyo coeficiente de apuntamiento es positivo. Y como puede observarse ahora, la altura de las barras es claramente superior a la curva de la campana de Gauss, sobre todo en el centro de la distribución. De manera que se dice que esta distribución tiene más apuntamiento que el apuntamiento de una distribución normal y se llama leptocúrtica. Para el ejemplo de las estaturas, el coeficiente de apuntamiento se calcula de manera similar a como calculamos el coeficiente de asimetría. Para ello se añade una nueva columna donde se calculan las desviaciones de los valores a la media. Y luego se construye otra columna donde se calculan las desviaciones de los valores a la media elevadas a la cuarta y multiplicadas por la frecuencia absoluta. Es decir, menos 19,67 elevado a la cuarta y por su frecuencia absoluta, que es 2, lo que nos da 299.396,99. Menos 9,67 elevado a la cuarta y multiplicado por su frecuencia absoluta, que es 8, lo que nos da 69.951,31. Y así sucesivamente. Después se suman los valores de esta columna y se obtiene 790.704,45. Este resultado se divide entre el tamaño de la muestra, que es 30,
y se vuelve a dividir todo por la desviación típica, que era 10,1 elevado a la cuarta. Y el resultado del cociente se resta 3, lo que nos da un coeficiente de apuntamiento de 0,47. Como se trata de un valor negativo, aunque próximo a 0, se puede concluir que la distribución de estaturas es ligeramente platicúrtica. Como se verá más adelante en la parte de inferencia, muchas de las pruebas estadísticas solo pueden aplicarse a poblaciones normales, que se caracterizan por ser simétricas y mesocúrticas. De manera que tanto el coeficiente de asimetría como el coeficiente de apuntamiento pueden utilizarse para comprobar si los datos de la muestra provienen de una población normal. En general, se suele rechazar la hipótesis de normalidad de la población cuando o bien el coeficiente de asimetría G1 o bien el coeficiente de apuntamiento G2 están fuera del intervalo que va de -2 a 2. En tal caso, lo habitual es aplicar alguna transformación a la variable para corregir la normalidad.